inicio con la siguiente conferencia que va a ser impartida por la doctora Diana Carolina Navarro Ibarra. Me voy a permitir dar una breve semblanza de la doctora. Ella es licenciada en matemáticas, egresada de la Universidad de Colima, tiene una maestría en ciencias aplicadas en el área de matemáticas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, un doctorado en Ingeniería y Ciencia de los Materiales también de la Universidad de San Luis Potosí. Actualmente ella trabaja en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la conferencia que nos impartirá hoy es Nanoestructuras a base de rodio, propiedades catalíticas, magnéticas y electrónicas. Cedo la palabra a la doctora Carolina. ¿Con micrófono o así? Bueno, pues muchas gracias por invitarme a dar esta plática. De lo que yo les voy a hablar es de mi trabajo de investigación en el doctorado. Entonces, primero comenzaré hablándoles de la motivación de este trabajo. Y es que en la actualidad uno de los principales problemas ambientales radica en la contaminación atmosférica, es decir, compuestos en el aire que impliquen riesgo, daño o molestia. Aquí vemos en este diagrama que dentro de las principales fuentes de emisión se encuentran las fábricas, los automóviles y las plantas químicas. Cada uno de ellos libera a la atmósfera diversos contaminantes. Los contaminantes se pueden clasificar en contaminantes primarios, que son aquellos que se liberan directamente a la atmósfera. Por ejemplo, dentro de la familia de los óxidos de azufre se va a encontrar el dióxido de azufre, el cual puede causar irritación pulmonar y daños en la vegetación. Los contaminantes secundarios van a ser aquellos que se producen a través de transformaciones químicas atmosféricas, ya sea o bien de contaminantes primarios, a partir de contaminantes primarios o de moléculas que no lo sean. Por ejemplo, dentro de la familia de los óxidos de nitrógeno se encuentra el óxido nitroso, que se forma a partir del óxido nítrico, que es un contaminante primario. Nosotros, debido al aumento que han tenido los óxidos de nitrógeno, nos concentramos en partículas de dióxido de nitrógeno, que es esta de aquí, que es una de las que causan la lluvia ácida. ¿En qué consiste? Que diversos ácidos regresan en forma de lluvia, nieve o niebla, pueden causar daño a las personas, a las estructuras, así como acidificación de suelos. También nos vamos a concentrar en moléculas de óxido nitroso, que es una de las que causa el efecto invernadero. Esta molécula es considerada como de las más dañinas. ¿Por qué? Si solo contribuye al 5% de los gases, mientras que el dióxido de carbono contribuye al 60%, pues porque esta molécula, el tiempo de vida en la atmósfera es de más de 100 años. Además, por cada gramo de esta molécula equivale a 300 gramos del dióxido de carbono. Entonces, lo primordial es reducir estas emisiones o transformar estas moléculas en algo que no sea tóxico. En cuanto a lo de la reducción de emisiones, se han desarrollado planes, que es el Protocolo de Kioto o el Tratado de París actualmente, que es que varios países se comprometen a bajar la reducción de las emisiones de estas moléculas. En cuanto a transformar la molécula en algo que no sea tóxico, para eso se han desarrollado estudios acerca de catalizadores. Un catalizador es una sustancia que acelera o retarda una reacción química, pero ¿cómo se ve esto sobre superficies extendidas? Por ejemplo, aquí tenemos este diagrama, donde a través de este tubo van a entrar las moléculas tóxicas, en este caso óxidos de nitrógeno, entran. Esta va a ser nuestra superficie catalizadora. Aquí sucede algo que no podemos ver y lo que finalmente sale van a ser moléculas que ya no son tóxicas. Pero ¿qué pasa en esta parte que no vemos? Por ejemplo, aquí vamos a tener nuestra superficie catalizadora. Lo que entra es nitrógeno molecular, llega, se absorbe sobre la superficie, se rompe el enlace que une al nitrógeno molecular, uno se queda anclado sobre la superficie, el otro se continúa moviendo, se enlaza a este átomo de hidrógeno, se continúa desplazando
se enlaza a este otro átomo de nitrógeno formando NH2, que es un grupo amida y es lo que se desprende de la superficie. Dentro de los principales catalizadores se encuentra el rodio, el platino y el paladio. Se le conoce como metales preciosos porque son capaces de llevar a cabo dichos procesos de catálisis. Sin embargo, el problema es que estos materiales no son renovables y además ya se están terminando. Entonces, ahora el reto es o bien conseguir nuevos materiales que te permitan llevar a cabo estos procesos de catálisis o reducir la concentración del material que estás utilizando. Por ello, se han estado realizando estudios utilizando nanopartículas o cúmulos. Un cúmulo es una aglomeración de átomos menor a 2 nanómetros, en este caso son de oro. Una nanopartícula sigue siendo aglomeración de átomos menor a los 10 nanómetros. Entonces, ahora sí, ¿cuál fue lo que nosotros quisimos investigar? Pues en principio nuestra primera línea fue calcular espectros infrarrojos de cúmulos de rodio y su importancia para determinar la estructura atómica. En segundo lugar, la disociación del óxido nitroso y óxido nítrico sobre cúmulos cargados de rodio. Y finalmente, absorción y disociación de dióxidos de nitrógeno sobre cúmulos de rodio, pero esta vez depositados en nanotubos de carbono. La hipótesis que nosotros tuvimos a lo largo de los 4 años fue si los cúmulos de rodio en estado libres y depositados pueden ser utilizados como materiales para absorber y disociar estas moléculas tóxicas. Nuestros objetivos fueron, en principio, estudiar la reactividad, estabilidad y las propiedades electrónicas de los cúmulos de rodio, tanto libres como depositados, particularmente analizar configuraciones de equilibrio y sus propiedades electrónicas para los cúmulos, pero en estado catión. Nosotros nos concentramos solo en los cationes, determinar espectros infrarrojos para las estructuras que seleccionamos, analizar la interacción de cúmulos de rodio con las moléculas tóxicas, analizar la estabilidad de cúmulos de rodio depositados en nanotubos de carbono y su interacción con moléculas contaminantes. El trabajo que yo realicé todo fue teórico. Entonces, nosotros utilizamos la teoría del densidad funcional, que no me voy a meter en detalles. Consiste en resolver estas ecuaciones de aquí, que son las de Conchamp, pero por ejemplo, vamos a partir de unas coordenadas iniciales que nosotros proponemos, se resuelven las ecuaciones de manera autoconsistente hasta que un primer ciclo, se van obteniendo nuevas posiciones de los átomos que te dan unas nuevas coordenadas hasta el final llegar a tus coordenadas finales. Estas van a ser hasta que las fuerzas entre los átomos sean bastante pequeñas. ¿Qué es lo que nosotros quisimos calcular de acuerdo a esta metodología? Pues primero configuraciones de mínima energía, que es la relajación de los átomos hasta que las fuerzas sean mínimas, procesos de absorción y reactividad de las moléculas. Primero teníamos que saber si esos cúmulos sí son capaces de absorber las moléculas, propiedades magnéticas, los caminos de disociación, desorción y difusión. Esto de aquí lo hicimos a través del método NEP, que te consiste, tú partes de una imagen inicial y una final que propones de mínima en energía, o sea, ya optimizada, ya relajada, tus fuerzas mínimas. Este método te brinda una trayectoria que te conecta esos dos puntos, que esa trayectoria ya es de mínima energía y además te dice, de acuerdo a las imágenes que tú le dices que te ponga, nosotros casi siempre empleamos 5 o 7, cómo se va haciendo la secuencia estructural para cambiar de tu imagen inicial a tu imagen final. Calculamos también espectros infrarrojos, la dinámica molecular, de hecho nosotros fue dinámica molecular de Bohr-Oppenheimer, para analizar también su estabilidad térmica y por último espectros XPS. Entonces, todo esto está motivado por diversos artículos experimentales. La primera línea estuvo motivada por el siguiente artículo, que es teórico experimental del grupo de Harding, donde ellos lo que hicieron fue medir espectros infrarrojos para cúmulos de rodio, pero de tamaño de 6 átomos,
hasta 12, en un rango de 100 a 300 centímetros a la menos 1. La técnica que emplearon se llama espectroscopía infrarroja con átomo mensajero, la cual consiste que van a agregar un átomo que se enlace débilmente a la superficie de la estructura y que no ocasione alteraciones a los espectros, que no interfiera con las frecuencias que van a obtener. Esta técnica nos ayuda a entender el comportamiento de los cúmulos a través de su estructura atómica, identificando vibraciones moleculares de los átomos, ya que cada par de átomos vibra de una manera característica y entonces esto te proporciona o se le conoce como una huella de tu cúmulo. Lo que nosotros hicimos es, desde el punto de vista teórico, no solo es capaz de calcularte este espectro, sino que también puedes saber exactamente el modo de vibración, cómo se te van a desplazar o mover esos átomos para cada uno de estos picos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue seleccionar 3 espectros para el tamaño de 9, 11 y 12, calcularlos para diversas estructuras y compararlos con ellos. ¿Por qué seleccionamos estos 3 espectros? Porque son los que tienen espectros más retadores y definidos. ¿A qué me refiero con definido? Por ejemplo, el de 6 y el de 10. Estas frecuencias que están aquí, realmente nosotros no sabemos qué tantas son frecuencias y qué tanto es ruido del mismo espectro. Entonces, a nosotros sí nos daría bastante trabajo tratar de identificar si lo que obtenemos son frecuencias o es parte del ruido del espectro. Para el caso de 9, analizamos estos 6 isómeros. Aquí se los presento ya ordenados por estabilidad. Si debajo de cada uno de ellos es la magnetización total de spin y la estabilidad relativa de acuerdo a la estructura más estable, que es esta cúbica de aquí. Aquí observamos varias cosas interesantes, por ejemplo, la de menor energía por 1.40 electronvolts es esta de aquí, que es una porción de látiz FSC, que puede ser entendido con que es una estructura que tiene caras triangulares. Estas dos de aquí se relacionan entre sí, son bastante parecidas, salvo por una rotación de la cara cuadrangular inferior de 45 grados y la diferencia entre ellas es bastante pequeña. Pero lo que nosotros hicimos fue un análisis exhaustivo. ¿A qué me refiero? Que nosotros no solo nos limitamos a calcular los espectros infrarrojos para estas magnetizaciones de mínima energía, sino que nos desplazamos alrededor de ella, calculando en promedio 10 configuraciones de multiplicidad con sus respectivos infrarrojos. Para este tamaño de 9, nosotros calculamos un total de 62 infrarrojos. Aquí les muestro el espectro infrarrojo simulado para las 3 estructuras de menor energía. Y del lado derecho, lo que nosotros propusimos fue graficar exactamente la posición de las frecuencias activas en infrarrojo que contribuyen a estos espectros. Entonces, de los 3 podemos observar que tienen un pico alrededor de los 200 centímetros a la menos 1, y de estos 3, el que es más rico en detalle es el de menor energía. Y por ejemplo, para este caso, el tipo de vibración alrededor de los 200 centímetros está dada por esta, que es una vibración simétrica de la cara cuadrangular, es la de mayor intensidad que contribuye, que contribuye a esta de aquí. Entonces, recordando el espectro experimental, nosotros los comparamos, vemos que los que pudieran ser más parecidos son estos dos de aquí. Este, si bien tiene intensidades más bajas en el lejano infrarrojo, no tiene el pico alrededor de los 270 centímetros a la menos 1. Este sí lo tiene, pero las intensidades en el lejano infrarrojo se ven como que mayores. Entonces, no tenemos, digamos que, un muy buen acuerdo entre los espectros que nosotros calculamos y el de ellos. Sin embargo, estos son los isómeros y los espectros que ellos también simularon. Para ellos, esta fue la estructura de menor energía, que en nuestro caso es la de segundo lugar.
Sin embargo, la multiplicidad fue de 15 y para nosotros fue de 11, dándoles a ellos un momento magnético por átomo de 1.5, que recordando el experimento de Cox es casi el doble de lo que ellos obtienen, y nuestros valores para las dos estructuras de menor energía es de 1.1, que están muy cercano al valor que obtiene Cox. Sin embargo, este experimento de magnetismo son para cúmulos neutros. Entonces, bueno, dijimos, ¿cuánto es la magnetización para estos dos isómeros? El neutro es de 1.4 y 1.6 respectivamente. Pero también, si nos fijamos en el espectro que ellos obtienen y el de nosotros, vemos que tampoco son tan diferentes. Guardan los dos picos, que son estos de aquí, que es este de aquí. La gran diferencia viene a ser en las intensidades relativas que tienen. Entonces, bueno, nosotros nos preguntamos, ¿será que al variar la multiplicidad los espectros que obtenemos serán muy diferentes entre sí? Para responder eso, tomamos de ejemplo la estructura de mínima energía y calculamos espectros para configuraciones de alta energía. ¿A qué me refiero con alta energía? Por ejemplo, para magnetización de 12 y de 8. Si a simple vista viéramos solo los espectros simulados, parecería que pertenecen a estructuras distintas, pero cuando calculamos la posición exacta de las frecuencias, observamos que tienen las mismas frecuencias, salvo con desplazamientos que se le conoce como shifts. Entonces, ya teniendo en cuenta estas gráficas de aquí, pues como que uno ya se le queda viendo los espectros y les encuentra similitud, salvo en las intensidades de las frecuencias. Para entender este comportamiento, nosotros graficamos la distancia de pares vecinos, donde la línea verde representa la distancia en el bulto, que es de 2.8 Armstrong, en azul para magnetización de 12, en negro para 10 y en rojo para 8, y a pesar de que son el mismo átomo que estás midiendo, tenemos estas diferencias y nosotros encontramos que al pasar de 8 a 12 obtenemos contracciones hasta del 12%. Entonces, claramente, si tu enlace se alarga o se acorta, va a vibrar de una manera diferente, proporcionándote espectros diferentes. Entonces, nos dimos cuenta que el espectro no solo depende de la carga, depende del tamaño, así como de la magnetización, para también el posicionamiento de las frecuencias activas. Sin embargo, cuando vimos que no teníamos un muy buen acuerdo, nos encontramos en la literatura el siguiente artículo experimental, este de aquí, donde ellos analizan la interacción de los cúmulos de rodio con moléculas de óxido nitroso y encuentran que para el caso catión de 12 y de 11 y anión de 8, cuando analizan el comportamiento cinético que representan los cubos en función del tiempo para ese tamaño, no lo pueden modelar linealmente. Sin embargo, ven que sí lo pueden hacer con un decaimiento exponencial, con una suma de 2 exponenciales. Entonces ellos lo interpretan con que para esos tamaños existen al menos 2 estructuras diferentes que en función del tiempo interaccionan de manera diferente con las moléculas de óxido nitroso. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros dijimos, si los dos espectros de menor energía son los que se parecen, ¿qué pasa si hacemos un promedio de ellos? Entonces, aquí les muestro el promedio. En la parte inferior es el espectro experimental. Los datos nos los proporcionaron el grupo, de hecho fue el profesor André. Entonces nosotros calculamos, por decir algo, cuando hay la misma cantidad de ambos isómeros, cuando abunda el isómero de menor energía y cuando abunda el segundo isómero de menor energía. Observando estos espectros, nosotros decidimos que el que más se parece es el C. ¿Por qué? Porque las intensidades en el lejano infrarrojo son más pequeñas. Si bien no está tan marcado el doble pico, este representa la contribución de tenemos esta banda de aquí y finalmente el pico de 270 centímetros a la -1. Entonces, en general, promedios ponderados dan mejor acuerdo para el caso de 9 y
para hacer coincidir exactamente las bandas, que son tres principales en el experimento, que es 195 y 240, que son estas de aquí, se recorre 11 y 4 centímetros respectivamente, que es hacia los 300 centímetros, para hacerlos coincidir exactamente. Y la banda de 265 se recorre hacia este lado para hacerla coincidir con este de aquí. Este tipo de promedio está justificado porque pueden producirse procesos de interconversión. ¿A qué me refiero con interconversión? Si es posible pasar de un isómero a otro. Entonces, ahí fue cuando empleamos el método NEP. Calculamos la barrera del camino de mínima energía para pasar de esta estructura a esta de aquí, y la barrera que tienen que vencer, que se toma de tu imagen inicial al estado transitorio, que es el punto más alto, es de 0.65 electronvolts. Es decir, la barrera es bastante pequeña, que al inyectar la energía sí se puede pasar de esta estructura a esta de aquí. Ya por completar, se nos ocurrió hacer qué tanto cuesta pasar de este de aquí a este, que era el de tercero en energía. Vemos que las barreras son bastante pequeñas, igual para hacer esta configuración, y nos encontramos en la literatura que aquí, cuando ellos analizan cúmulos de rodio de 6 átomos, obtienen barreras para hacer procesos de interconversión entre isómeros de este orden, lo cual las de nosotros están dentro de este orden. Entonces, transformaciones estructurales pueden ocurrir. Estas transformaciones se entienden que puede pasar de un isómero a otro dependiendo de las condiciones del experimento y la energía interna del mismo. Si recuerdan, yo les dije que la técnica que ellos emplearon es la del átomo mensajero. Ellos en el artículo y en muchos otros mencionan que en particular utilizan argón. Tener un argón 2, 3 o 4 absorbido sobre la superficie no cambian los espectros, y que solo el argón te permite monitorizar la reacción de absorción de fotones y liberación para poder calcular los espectros. Entonces nosotros quisimos saber si eso era cierto. Continuamos viendo la literatura y encontramos dentro del mismo grupo un caso cuando analizan cúmulos de niobio. Analizaron diversos tamaños, y el único tamaño que mostraba ciertas diferencias dependiendo del número de átomos de argón que había sobre su superficie fue el de tamaño de 9. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Digamos que este es el espectro que toman de forma normal con la ionización que ellos manejan, y aquí fue una ionización de 6.42 que le dicen que es un láser bajo, para cuando lo hacen incidir con la muestra se logre tener hasta 4 átomos de argón absorbidos sobre la superficie. Entonces, para 1 y 2 el espectro prácticamente es el mismo, solo tiene 4 bandas definidas que son las de aquí. Sin embargo, para 3 ese doble pico ya prácticamente se vuelve 1, y para 4 vemos que hay como corrimientos en las frecuencias, y al volverse un solo pico. Entonces nosotros quisimos saber en los cálculos y el experimento que estábamos analizando si afectaba el tener argón o no. Ellos dicen que no, pero uno como buen teórico, como que uno no cree del todo. Entonces analizamos para las dos estructuras de mínima energía un átomo de argón en diversos sitios. Tenemos estos espectros de aquí, donde la línea continua es el espectro sin argón, que a la línea punteada es el espectro sin argón, y la continua es con argón. Entonces, en realidad no hay alteraciones drásticas en los espectros. Nuevamente, lo único que cambia casi en todos los casos son las intensidades de los picos vecinos. Entonces dijimos, bueno, pues sí, está bien si seguimos sin considerar el átomo de argón en el resto de los cálculos. Entonces, para 11 analizamos estos 9 isómeros. Nuevamente están ordenados por estabilidad. La estructura cúbica es la de menor energía. La magnetización total sigue dependiendo de la estructura geométrica. Aquí también hicimos un promedio de 11 espectros por cada una de estas configuraciones, teniendo un total de 99 espectros.
presentamos los dos espectros de menor energía, que son estos dos de aquí, vemos que nada más tiene 4 picos muy marcados, que viene a ser respuesta de la alta simetría de la estructura. Esta tiene múltiples picos, en la parte inferior sigue siendo medido experimentalmente. Sin embargo, cuando vimos estos espectros para las configuraciones de mínima energía, nos dimos cuenta que ninguno se parecía al experimental. Sin embargo, al haber hecho un estudio tan extenso, nos dimos cuenta que este isómero, pero para una magnetización de alta energía, que de hecho fue la de 9, con una diferencia de 0.67 con respecto a la de esta, tenía un mejor espectro que el de mínima energía, que es este de aquí, en línea continua. Sin embargo, para hacer coincidir el pico mayoritario con este del experimental, tuvimos que hacer un movimiento de desplazar el espectro 15 centímetros a la -1 para hacerlo coincidir, lo cual dentro de la literatura está dentro de los valores y se entiende que esos desplazamientos para hacer coincidir teoría y experimento son por las condiciones del experimento. Analizamos un momento magnético y tenemos un buen acuerdo con lo que Cox reporta para ese tamaño. ¿Por qué estamos analizando también los momentos magnéticos? Porque estamos encontrando que isómeros de alta energía son los que están reportando un mejor espectro. Entonces, para que alguien nos pudiera decir que por qué no es el de mínima energía, nosotros estamos viendo que además el isómero que estamos seleccionando y la magnetización que estamos seleccionando está de acuerdo con los valores que se han reportado. Aquí les presento lo que ellos obtuvieron para el caso de 11. El espectro, esta es la de mínima energía, el espectro que seleccionan es este. Y podemos ver que la diferencia entre el de ellos y el de nosotros es notoria y que el que nosotros calculamos, pues como que parece ser que es más parecido a lo que ellos obtienen. Para el caso de 12, aquí nada más les presento los 9 isómeros de menor energía, pero en realidad para este tamaño analizamos para 13 isómeros diferentes. Coincide que la estructura cúbica es la de menor energía, en promedio hicimos 11 por cada una de estas estructuras y aquí obtuvimos un total de 136 espectros simulados. En las dos primeras son los espectros para la de mínima energía y al igual que en el caso de 11 encontramos que ninguno de estos, ni de los que el resto describían el experimento. Nuevamente tenía que ser uno de alta energía y peor, este de aquí, ni siquiera dentro de los 3 primeros, que es este espectro que tenemos aquí y que parece definir bastante bien al experimental. Aquí les muestro porque este es el valor del momento magnético para ese tamaño que nuevamente nos encontramos dentro de los valores. Para 12, estos son las estructuras que ellos analizan y este es el espectro que ellos toman como el mejor. Entonces, nuevamente nosotros creemos y decimos que el que nosotros tenemos tiene un mejor acuerdo con los experimentos. Después lo que hicimos viene a ser la parte predictiva. ¿Por qué predictiva? Porque nosotros calculamos espectros infrarrojos para tamaño de 13, que por alguna razón que nosotros desconocemos, no calcularon el espectro infrarrojo para esos tamaños, siendo que estos han mostrado controversia en la literatura. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues para nosotros esta estructura cúbica es de menor energía, después el icosaedro y finalmente la bicapa. Aquí está su distribución discreta de las frecuencias y vemos que efectivamente nos permite o nos da una huella de la estructura. La más clara es el icosaedro. Aquí hay un valle en ausencia de frecuencias que claramente aquí no tenemos frecuencias. El momento magnético que reportan es este de aquí, que de las 3 el que tiene uno más cercano es la estructura infrarroja, que es la estructura cúbica. Pero como les mencioné,
hay controversia en decir que los isómeros de mínima energía no pueden ser los responsables, o en este caso no son los responsables de explicar los experimentos. Entonces nosotros comparamos los momentos magnéticos que tenemos acuerdo con lo que seleccionamos y también quisimos ver la polarizabilidad de los cúmulos. Sin embargo, por las diversas medidas que utilizan, lo que se nos hizo más fácil fue graficar, pero normalizando los valores al valor de 9. Entonces, verde es el experimento que realizó Beyer, normalizado al valor que ellos obtienen para 9. Estos dos de aquí es un experimento que realizó Ma y colaboradores para dos temperaturas diferentes de 20 y 40, y ellos obtienen que casi en función del tiempo y de la temperatura no varía. Nosotros calculamos los círculos rellenos son para las estructuras que seleccionamos en estado neutro. ¿Por qué neutro? Porque nuevamente este isómero no existe para cúmulos cargados. Entonces nosotros les podemos decir, nosotros sí lo podemos hacer, teóricamente sí se puede. Pero pues para comparar mejor, hicimos neutros, los de sin rellenar son para el estado catión, y vemos que parece ser que sigue el comportamiento de aquí. De hecho, unos se encuentran dentro de las barras de error. Entonces, pues parece ser que nuestros isómeros tienen buen acuerdo en espectros, en momento magnético y en polarizabilidad. Aquí son los valores exactos que salen del programa para el caso catión y el caso neutro. De hecho, Beyer en su artículo menciona una hipótesis que dice que cúmulos cargados en general van a tener valores más pequeños que los neutros, y nosotros resultó al revés. Sin embargo, hicimos una prueba y vimos que si eran aniones, si eran negativos, sí se cumplía esa hipótesis. Entonces, de esta parte del trabajo que concluimos, que en general isómeros de alta energía son los responsables de describir mejor al espectro infrarrojo, que pueden ocurrir procesos de interconversión entre diferentes estructuras, y que a pesar de que las estructuras cúbicas son las de menor energía, las compactas son los que tienen mejor momento magnético y mejor espectro. Entonces, lo que ahora quisimos fue ver las aplicaciones de los cúmulos de rodio para la absorción y disociación de moléculas tóxicas. Esta línea está motivada por dos artículos experimentales, prácticamente son del mismo grupo, donde el primero es analizar la interacción de cúmulos de rodio con las moléculas de óxido nitroso. Del lado izquierdo es el espectro de masas que ellos tomaron. En la parte A es el espectro de tus cúmulos solitos. Representan la señal de cada uno para esos tamaños desde 13 hasta 22. Y en la parte B, después de haberlos hecho interaccionar con estas moléculas y haber pasado 20 segundos. Eso es muy importante. Esta imagen que está aquí es a los 20 segundos. Entonces, ¿qué es lo que ellos reportan? Por ejemplo, para el caso de 19, después de que reaccionó, la señal prevalece intacta. Ellos la interpretan como que a ese tiempo no hay ninguna molécula absorbida sobre su superficie, o que el cúmulo no reaccionó en ese tiempo. Para el de 15, la señal inicial disminuye en intensidad y aparecen 3 nuevas señales. Ellos lo interpretan con que existen aún cúmulos libres para reaccionar, y cada una de estas representa una reacción, pero la reacción es de que llega la molécula, se absorbe sobre la superficie del cúmulo, se disocia y desorbe el nitrógeno molecular, teniendo únicamente sobre su superficie oxígenos, y que a lo más a ese tiempo tiene 3 oxígenos. Entonces, para el caso de 13, la señal inicial desaparece, aparece una nueva en mayor intensidad y un tanto desplazada. Ellos dicen que el cúmulo reaccionó, absorbió, disoció y desorbe nitrógeno molecular, y solo queda oxidado, y que es el tipo de reacción que tiene a ese tiempo. Sin embargo, si la siguen en función del tiempo, este es para un cúmulo de 7 átomos anión. A los 0 segundos tiene los cúmulos libres para reaccionar. A los 10 segundos tiene todos los productos, que son un oxígeno, 2, 3, hasta 4 absorbidos sobre su superficie. Y a los 20
solo hay de 2 a 4 oxígenos sobre su superficie. Entonces vemos que el título que ellos proponen pues realmente sí queda, porque en función del tamaño no podemos decir nada, ni que se vuelva más o menos reactivo el cúmulo. Cada tamaño responde de una manera completamente diferente. Entonces, el mismo grupo tienen el espectro de masas, pero cuando interaccionan con moléculas de óxido nítrico, que es este de aquí. De este lado izquierdo es el espectro de masas para tamaño de 11 y vemos que cuando reaccionan con estas moléculas la composición química es bastante más compleja, porque aquí sí se permite tener la molécula completa absorbida sobre la superficie, estar oxidado y seguir con moléculas de óxido nítrico. Entonces, a diferencia del otro que te dice que solo hay oxígenos, aquí sí permite la absorción de la molécula, pero lo que sí tienen en común es que el nitrógeno de alguna forma se va, nunca tienen la señal de un nitrógeno solo. Pero cuando analizan el caso de 13, todavía es más contrastante hasta con el mismo tamaño de 11. ¿Por qué? Porque para empezar el tiempo es mayor, es hasta los 200 segundos para todo el tipo de reacción que tienen, y este solo absorbe moléculas de óxido nítrico, nunca disocia la molécula. Y además satura su superficie con a lo más 12 moléculas de óxido nítrico. Entonces nosotros dijimos, pues ¿cuál será esta estructura? La de 13, y si será la misma que explique los dos experimentos. Una que disocie moléculas de N2O, de sorba nitrógeno, y que además sature su superficie, haya 12 moléculas absorbidas sobre estos cúmulos. Entonces empezamos analizando la interacción con moléculas de N2O. Entonces es la que ya vieron. Aquí ya nada más les presento las 4 configuraciones de mínima energía. Probamos absorber la molécula de una forma, de otra, en el caso de la estructura cúbica y la bicapa, en diversas caras, cuadradas, triangulares, todas. Tenemos varias cosas interesantes. Cuando absorbemos una molécula, para empezar, la estabilidad se mantiene. La estructura cúbica sigue siendo la más estable, después icosaedra y finalmente la bicapa. En los 3 casos les gusta estar esta molécula disociada, que molecular es la de menor energía, y en los 3 la menos estable es la que nosotros le llamamos on top por oxígeno, en los 3 casos. Entonces, recordando el experimento para el caso de 7 en evolución del tiempo, nosotros ya tenemos de forma directa, porque así se nos optimizó, que la molécula no solo es capaz de absorber estas contaminantes, sino que la disocia. Es la de mínima energía, le gusta estar disociada. El único problema que nosotros no obtuvimos de manera espontánea fue que se rompiera el enlace rodio-nitrógeno para que solo el cúmulo quedara oxidado. Entonces ahí empezamos a preguntarnos ¿bajo qué condiciones podríamos obtener la desorción del nitrógeno molecular? Pues primero quisimos analizar caminos o barreras de difusión. ¿Qué tan fácil es a estas moléculas desplazarse sobre la estructura del cúmulo? ¿Por qué nos interesa esto? Porque si se pueden mover fácilmente en la estructura, recordemos que estos experimentos son en fase gaseosa, puede llegar más de una molécula. Entonces, cuando llegue esa molécula, si se pueden desplazar tan fácilmente, se pueden haber efectos de colisión que permita de alguna forma recombinación de moléculas y desprendimiento del nitrógeno molecular. O sea, aquí ya nomás les presento un caso donde es esta barrera de aquí, que podemos ver que no solo tenemos los caminos de mínima energía, de hecho con 3 barreras pequeñas a vencer, también vemos que la secuencia estructural puede ser tan complicada dependiendo del entorno local. Por ejemplo, simplemente hacer el desplazamiento de la molécula a un átomo contiguo de una cara cuadrada tiene que vencer una barrera de 0.35 electronvolts, donde esta de aquí es su estado transitorio, y es que la molécula se pone a la mitad y se enlaza a los 2 átomos para finalmente quedar sobre este átomo de aquí. Después
para llegar a esta configuración tiene que vencer una barrera .25, normalmente se queda como a la mitad para quedar con esta que se conoce en la literatura como una absorción tipo Horst, que sí parece como que uno ya le ve y sí parece un caballo. Y para pasar a la pirámide, se enlazan los dos átomos de nitrógeno al de la pirámide y ya después queda on top por nitrógeno, siendo una barrera de .40. A pesar de que tenemos 3 barreras, las barreras son pequeñas, entonces sí puede existir difusión de esa molécula sobre esta superficie. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si se absorbiera por oxígeno? Entonces aquí ya tengo las dos barreras para comparar. Esta de aquí de 35 es cuando es por nitrógeno y vemos que el oxígeno tiene una barrera más pequeña para la misma configuración de .14, lo que nos dice que es más fácil que se difunda el oxígeno sobre la superficie que el nitrógeno, que de hecho van a ver más adelante que eso concuerda con los resultados que tenemos de dinámica. Entonces dijimos, bueno, ¿y qué pasa con la molécula de esta más pequeña? Pues de hecho la barrera para que esta se pueda desplazar es de .36, mientras que en este caso es de .14. También se puede, pero es más pequeña para la molécula de óxido nitroso. Entonces, la barrera no depende del tamaño de la molécula que tú quieras analizar. Sin embargo, como estos experimentos son en fase gaseosa, entonces nosotros nos preguntamos, ¿pueden ocurrir? ¿Cómo ocurren estas reacciones químicas? Porque la molécula puede llegar absorberse así, en tipo puente que le llamamos, que de hecho esta es una configuración importante porque sobre las superficies extendidas es la antesala para la disociación de la molécula, que es lo que nos interesa. Nuevamente recurrimos al método NEP. Aquí ya nada más les presento 2 casos. Para la bicapa obtuvimos algo similar, que tienen una pequeña barrera que vencer, que si llega, por ejemplo, se absorbe on top por nitrógeno, caer al estado precursor tiene que vencer una barrera .48 electronvolts, o sea, sí puede pasarse de una configuración a otra y de ahí la disociación es de forma espontánea. Teniendo acuerdo también con nuestras optimizaciones, porque las optimizaciones te dicen que esta es la configuración de mínima energía, le gusta estar más así. Para la estructura cúbica obtuvimos algo similar, y de hecho para la bicapa también, pero aquí ya no la presento. Entonces sí pueden ocurrir estas, casi, se absorba como se absorba la molécula, se puede disociar, es lo que dice. Entonces, bueno, nosotros quisimos analizar la estabilidad térmica modelando con la dinámica molecular de Bohr-Oppenheimer, y que tenemos, los 3 son los casos donde la estructura ya está en el estado precursor. Entonces, lo que la dinámica te dice a 300 Kelvin, que la ruptura del enlace del oxígeno con el nitrógeno se rompe, se disocia la molécula, se empiezan a querer difundir el oxígeno y el nitrógeno molecular sobre la superficie. En el caso del icosaedro, el enlace del nitrógeno con el rodio se empieza a hacer cada vez más grande y se logra la desorción del nitrógeno molecular, estando de acuerdo con lo que ellos reportan. Entonces, a este tiempo, que de hecho duró 451.43 femtosegundos, que en tiempo no llegamos ni a un segundo, pero en tiempo de cálculo sí nos tardamos más de un mes en hacer este proceso. La única estructura a este tiempo que desorbe es el icosaedro, pero las 3 tienen que absorben, disocian, convirtiendo la molécula tóxica en algo que ya no lo es, nitrógeno molecular y oxígeno. Entonces dijimos, bueno, hay que analizar otras configuraciones a ver si logramos que se desorba el nitrógeno en alguna estructura o cómo mejoramos las condiciones. Esta parte sí está más entretenida. Aquí les muestro estas 4 configuraciones. Dijimos, ¿qué pasa cuando llega, en el caso del icosaedro, se absorbe otra molécula en el tipo precursor? Se recombinará, se quedará el cúmulo oxidado, se desprende todo. ¿Qué pasa cuando ya está oxidado y llega y se absorbe otra molécula? Y otras configuraciones para la estructura cúbica. Entonces voy a empezar con la que dura más.
Cuando el icosaedro tiene dos moléculas absorbidas sobre su superficie, sigue siendo consistente la ruptura del enlace, disociando la molécula. Se empieza a alargar el enlace del nitrógeno con el rodio. Se desprende el nitrógeno molecular. Aquí ya voy a poner otra porque esa dura. Para cuando se absorbe, ya está oxidado y se absorbe esta molécula. Entonces aquí se empieza, como que vemos que el oxígeno sí se difunde fácilmente sobre la superficie de la estructura. Nada más empieza como que a alargar y a veces contraer la distancia del enlace. Para el caso de la de arriba, de la estructura cúbica, encontramos una configuración que es capaz de absorber nitrógeno molecular casi tan rápido como se disocia. Miren, aquí ya vimos que se desprende la molécula completa. No la disocia, solo la desprende. Lamentablemente se empieza a acercar cada vez más y se logra reabsorber sobre la superficie. Entonces, bueno, en este caso, en este de aquí, dijimos, ¿qué pasará si ya se absorbe otra molécula? Entonces, ¿qué? Afectará la desorción y vemos que se empieza a alargar el enlace y se disuelve el nitrógeno molecular. Acá ya se disolvió el otro nitrógeno molecular, sin embargo, ese que acaba de disolverse se empieza a acercar y se vuelve a reabsorber sobre la superficie. Entonces, en el caso de la estructura cúbica, encontramos una configuración que sí desorbe, que aunque llegue otra molécula, se logra al menos la desorción de este nitrógeno molecular, aunque esta nunca se va en el tiempo de esas escalas, y lamentablemente este nitrógeno también regresa y se reabsorbe. Entonces, si ven, el tiempo de la simulación de ahora son bastante largas. En la vida real es mucho más largo. Y vemos que, por ejemplo, este caso que fue el más representativo que tuvimos, la evolución química, analizar la evolución química en función del tiempo se puede hacer de manera complicada, entonces los espectros de masa hay que interpretarlos con cuidado, porque el que yo les mostré es a 20 segundos, es imposible para nosotros modelar a 20 segundos. Entonces, sin embargo, aquí les muestro, esta fue nuestra configuración inicial a 0 femtosegundos. A los 26.29 ocurre la primera disociación. La segunda es prácticamente rápida, a los 36.24. A los 99.88 se desorbe este nitrógeno molecular. Hasta los 530 se logra la desorción de este de aquí y rápidamente en 597 se reabsorbe y finalmente en 714 se vuelve a reabsorber el siguiente nitrógeno molecular. Entonces, dependiendo de que, en nuestro caso, en qué femtosegundo te fijes, va a ser la composición que vas a tener sobre la estructura de tu cúmulo. Entonces nosotros dijimos, bueno, una cosa es clara, los tres cúmulos absorben, disocian y de cierta forma desorben, aunque luego regresa. Pero para el caso de la estructura cúbica, la configuración tiene que ser muy específica. Hasta ahorita lo que encontramos, tiene que llegar y absorberse de forma de oxígeno sobre la pirámide para que pueda desorber. Entonces, bueno, regresando a la espectroscopía infrarroja, nos preguntamos si esta nos dará información complementaria del estado de los absorbatos. Ya vimos que la espectroscopía te ayuda a saber la estructura de tu cúmulo. ¿Qué pasa cuando ya absorbes cualquier tipo de estas moléculas? Aquí les presento el espectro para esas configuraciones. Cuando ya está un oxígeno, ion top por nitrógeno, ion top por oxígeno. En rojo son las vibraciones que pertenecen únicamente al óxido nitroso. Entonces, ¿qué tenemos? En principio, si observamos los dos espectros, parecen iguales, salvo las intensidades en los picos. De hecho, nos dimos cuenta que parece ser que el átomo que se enlaza al de rodio apaga la intensidad de cierta manera. Tienen estos dos, ahorita se los voy a poner, son los mismos modos vibracionales que tiene la molécula sola, solo con diversos desplazamientos que se encuentra dentro de lo normal de la literatura. Por ejemplo, el pico alrededor de los 200 centímetros tiene esa vibración que es stretching, se le conoce simétrico, del nitrógeno molecular, y en ambos casos
es la misma la forma de vibración del enlace. Entonces, por eso es que decimos que depende del átomo que se absorbe al rodio, es la intensidad menor. Y el que está después de los 1000 también es una vibración simétrica, pero ya en sí viene a ser como de toda la molécula. Por ejemplo, aquí es más fácil apreciar que los que sobre todo que se están moviendo es el átomo de oxígeno y este nitrógeno de aquí, igual aquí. Entonces vemos que efectivamente la espectroscopía infrarroja nos permite saber si hay algo sobre tu superficie y además el tipo de absorción que hay. Para el icosaedro tuvimos algo mejor, porque aquí es on top por oxígeno, pero mientras está en tipo puente, no solo ves si hay algo sobre tu superficie, sino que además te está identificando la forma en que se absorbe, mientras que los otros tenían espectros parecidos. Este y este son muy diferentes. Aquí no tiene, en tipo puente, no tiene la vibración de la molécula esta de óxido nitroso, ni en la que tiene el espectro cuando se absorbe on top por nitrógeno, pero la vibración sigue siendo del enlace del nitrógeno, igual que la otra, y aquí de cierta manera como que interfiere el tipo puente, que parece ser muy parecida al simétrico del nitrógeno, pero de alguna forma no vibra igual. Esta es esta del nitrógeno, mientras que esta en 500, poquito después de los 500, va a representar este tipo de vibración que, si mal no recuerdo, se conoce como Rocky. Entonces, pues sí, la espectroscopia infrarroja te permite saber no solo la estructura, sino la absorción. Entonces, recordando el experimento de saturación, pues nos falta ver qué pasa con la molécula de óxido nítrico. Ahí nos fuimos un poco más rápido. Dijimos, bueno, se satura, ¿no? Saturemos las 3 superficies. Esta es la estructura cúbica con 13 moléculas de NO. Al parecer no soporta una saturación, se deforma a un tipo bicapa. Esta es su energía de absorción. Parece ser que una vez que se absorben las moléculas va a ser muy difícil que una de esas se desprenda. Este es el icosaedro con su energía de absorción y esta es la bicapa. Entonces, recordando el experimento hasta ahorita, como preliminar tenemos que si te piden, tú absórbele a cada átomo expuesto una molécula, la que tiene 12 es el icosaedro. Entonces, recordando el experimento, también te dice que no disocia, ¿no? Entonces, recurrimos al método MEP, calculamos 3 barreras. Esta de aquí es del icosaedro, que es esta configuración, pasar de la inicial a disociarla. Tiene una barrera que aquí casi no se ve, pero es casi 2 electron volts, entonces es imposible que te disocie esa molécula. Para la estructura cúbica es la de guión y esta la bicapa punteada. De hecho, para ellos encontramos una absorción de puente más estable que se conoce como lying down bridge, la cual consiste en que puede ser ambos átomos, tanto de nitrógeno o oxígeno, tener como un doble enlace a átomos contiguos de rodio o solo uno de ellos. O sea, tiene cualquiera de estas o las dos pueden tener un doble enlace. Para el caso del icosaedro fue de menor energía que esta de aquí. Entonces, hasta ahorita la estructura cúbica y la bicapa pueden tener estas formas, que es oxígeno, nitrógeno y disociar, y el icosaedro no, hasta ahorita en lo que llevamos. Entonces, como conclusiones para esa parte del trabajo es que los 3 cúmulos son capaces de absorber y disociar moléculas de óxido nitroso. Las barreras de difusión y disociación, tanto de la molécula de N2O y NO, son del orden de 0.14 a 0.48 electron volts. Podemos tener ambas. Entonces, estos eventos podrían ocurrir en la escala del experimento. Los efectos de temperatura pueden ocasionar la desorción del nitrógeno molecular o en algunos casos, como vimos, de la molécula de óxido nitroso. La espectroscopía infrarroja es muy útil para determinar el estado de los absorbatos en la superficie de los cúmulos y predecimos que la composición química de los cúmulos de rodio cambia en función del tiempo.
Entonces, realmente sí es complicado interpretar un experimento a 20 segundos. ¿Cuánto tiempo? A ver, si me puedo ir más rápido. Estos experimentos fueron en fase gaseosa. Entonces, lo que a nosotros nos faltó ver, si esta actividad catalítica que ocurre en fase gaseosa, pues son experimentos muy complicados. ¿Qué pasa cuando se depositan estos cúmulos en sustratos? Entonces, aquí son dos imágenes de TEM. Este se supone que es un nanotubo de carbono de pared múltiple, y estas cositas que se ven aquí vienen a ser que dióxido de estaño. Este es un nanotubo de carbono de pared simple con cúmulos de silicio. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer fue tomar nanotubos de carbono y absorber nuestros cúmulos de rodio y ver si la actividad catalítica mejora, que viene motivado por el siguiente artículo experimental, donde ellos utilizan espectroscopía de fotoemisión o XPS, analizan señales. Esta de aquí es una imagen de microscopía de alta resolución, que son nanotubos de carbono de pared simple con los cúmulos de rodio. A grandes rasgos toman la señal del carbono. Esta de aquí, esta línea representa cuando es solo carbono solo, que está alrededor como de los 295. Esta es ya la compuesta de cuando se le absorbe el cúmulo de rodio. Estas son señales del rodio, y la señal del carbono se desplaza un poquito y baja en intensidad. Entonces, simplemente viendo las señales se nota que cuando se le absorbe algo, si tiene algo sobre su superficie o no, porque la señal cambia. O sea, aquí la vieron como que mejor esa parte, la de los nanotubos. Cuando ya tienes las partículas de rodio, se desplaza ligeramente llegando a 284.5 y se vuelve como de cierta forma antisimétrica. Si ven aquí, parece ser que sí, como que de un lado se vuelve antisimétrico. Entonces ellos dicen que efectivamente se ve que tiene algo sobre su superficie. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa son las señales del sustrato, donde aquí lo que utilizan son moléculas de dióxido de nitrógeno, que es esta de aquí. Por ejemplo, de este lado del izquierdo es la señal que toman del 1S del nitrógeno a 200 Kelvin, que no es ni la temperatura ambiente. Tienen dos señales. Una representa las moléculas de dióxido de nitrógeno y la otra de óxido nítrico. A 360 ya no hay molécula señal que represente las moléculas del dióxido de nitrógeno, solo del óxido nítrico y nitrógeno atómico. A 460 solo hay nitrógeno atómico, y 460 se desorbe al igual que los otros. Dice que ya a esa temperatura no vas a tener nitrógeno sobre la superficie. Pero en cambio, cuando se fijan en el del oxígeno, no son capaces de distinguir si ese oxígeno, si es la señal de óxido nítrico o de dióxido de nitrógeno. Pero sí tiene un pequeño pico que representa la señal atómica, que es de la disociación que ocurre de la reacción de este lado. A 360 van disminuyendo en intensidad y aumentando la del oxígeno. A 400 solo hay oxígeno, y lo interesante aquí también es a 460, que aparece esta pequeña que dicen que corresponde a oxígeno y carbono. Entonces nosotros dijimos, bueno, primero, ¿cuáles son los detalles a nivel atomístico para llevar a cabo esto? Y el papel en que juega la estructura, y si pueden ocurrir procesos de spillover. ¿Qué es spillover? Pues tu nanotubo de cierta forma es inerte, entonces la molécula se le va a absorber al cúmulo. ¿Cómo es que llega la señal de ese oxígeno? ¿Cómo se absorbe al carbono? Entonces lo que nosotros creemos es que de alguna forma el oxígeno va a brincar del rodio al carbono. ¿Cómo? Todavía no sabemos, pero es lo que creemos. Entonces, de esta parte, la verdad, solo hay resultados preliminares. Los tiempos de cálculo son tremendamente largos. Entonces, ahorita yo solo he empezado con mi tubo corto. Mi tubo corto, que es este de aquí, mide de largo 2.93 Armstrong, de ancho 7.26 átomos, tiene 120. Este es el tubo corto.
Hasta ahorita solo he agregado este cúmulo de 9, ¿por qué? Nomás porque dijimos, vamos a empezar con uno, empezamos con el de 9. Y moléculas de dióxido de nitrógeno. Entonces, lo primero que hicimos fue cómo le gusta absorberse la molécula. Entonces, las configuraciones que llevamos son estas de aquí, con diferencias de energía contiguas. Le gusta estar nuevamente más disociado. Analizamos tanto en cercano a la interfase como lejana, bueno, aunque como está muy chiquito no hay como que sea tan lejana. Y estas configuraciones nos sirvieron para, en principio, recordando el experimento, saber si pueden ocurrir pues, el rompimiento del enlace de oxígeno-nitrógeno. Entonces, nuevamente recurrimos al método NEP. Calculamos ese camino, cómo pasar de una configuración a otra. Vemos que un simple desplazamiento para llegar hasta aquí tiene que vencer una barrera .75. Cuando está en esta configuración, que de hecho es la única que hemos encontrado hasta ahorita, se disocia de forma espontánea. Y recordando el experimento dijimos, bueno, ¿cuánto le cuesta disociarse a esta? De alguna forma tenemos que ir acercando el oxígeno, pero la barrera es de casi 2 electronvolts. Entonces, para empezar, para esta configuración no vamos a lograr disociar el NO. Entonces, pero parecería indicar que la que es más probable que pueda ocurrir y que te reproduzca esto de aquí es hasta ahorita si se absorbe en particular de esa forma. Es de veras, de las que hemos hecho, es la única que da o disociación o... Pues sí, disociación espontánea o prácticamente sin barrera. Y bueno, así rápidamente, ya nada más para que vean, analizamos coabsorción. Y desde el punto de vista teórico también se puede simular las señales del XPS. Nos faltan bastantes configuraciones más para ver que efectivamente cuando te fijas por el oxígeno, no se puede ver la diferencia entre NO o NO. Lo que encontramos hasta ahorita para estas configuraciones a nivel de oxígeno es que se mantiene la aparición. ¿Por qué? Esta señal, abusando de notación, la del O1 es la que pertenece al carbono, que aquí te dice que va primero, y después esta señal o del MO o del NO2, y mi señal de óxido nítrico aparece hasta acá con una diferencia de nosotros de 4.42 electronvolts. Entonces, lo único que tenemos, la posición de donde aparecen estas frecuencias se mantiene. Pero a grandes rasgos del XPS sí hemos tenido muy pocos resultados y eso es todo lo que tenemos. Ya. Gracias, doctora, por su interesante presentación y ahora pasamos a la sesión de preguntas. ¿Tienen alguna? Diana, pues la verdad es de que es un montonal de trabajo. Sí. Es un montonal de trabajo. Pues tengo algunas, yo creo que después vamos a platicar más extendido sobre esto. Pero, por ejemplo, cuando utilizas el NEP para tus barreritas de difusión, o sea, ¿cuáles son las condiciones que toma en cuenta el método para proponer el estado transitorio? Bueno, para empezar, es bastante delicado en cierta forma porque nos dimos cuenta que si no optimizas tu configuración inicial y final de la misma forma, o sea, esos son cálculos quantum expreso, los NEP. Entonces, si utilizaste un corte de ondas diferente, utilizaste una celda diferente y quieres hacer el NEP con valores diferentes, alguno de ellos, hay imágenes que te quedan debajo de tus mínimas, o sea, de tu inicial y tu final. Entonces, para empezar, dimos cuenta que ambos tienen que ser calculados exactamente con los mismos parámetros. De ahí en más se mete con, pues ya cosas de meter fuerzas de resorte
que te dice que eso te garantiza el mismo espaciado entre tus imágenes para ir encontrando las diversas formas y tu estado transitorio. Mete otro tipo como de fuerza ficticia con otros parámetros, que es lo que te permite como que vayan alineadas y te dé precisamente ese estado transitorio, pero eso ya es prácticamente del método. Pero entonces, o sea, tú nomás le das las condiciones inicial y final. Sí, si tú propones tu imagen primera y tú le dices, yo quiero pasar de esta imagen a esta imagen, calcúlame, porque a veces no converge, para empezar, si es posible esa configuración que tú estás proponiendo, y además si las imágenes que tú estás proponiendo son las necesarias para que te una esos dos puntos. A veces no son necesarias y por eso subes a 7, a 6, a 5. La otra cosa que también me llama mucho la atención es precisamente esta lámina sobre el XPS. Entiendo que apenas estás entrando en este tipo de estudios de XPS. Sin embargo, por ejemplo, o sea, ¿cuáles son las cosas que tú necesitas para calcular el XPS? O sea, ¿estás calculando de datos obtenidos de Gaussian o del Espresso? No, XPS ya es Gaussian. De hecho, nosotros, de acuerdo a la técnica que sea como más factible o mejor, hemos cambiado entre Quantum Espresso y Gaussian, y esto es Gaussian, que prácticamente el Gaussian pues te calcula la densidad de estados, que ya no me metí en eso, y además te calcula la energía por sitio de cada uno de los átomos. Entonces nosotros proponemos configuraciones, de acuerdo que te va llevando el experimento, que te dice tienes NO, tienes oxígeno, tienes nitrógeno, pues queremos ver, en principio queremos ver si sí podemos detectar las señales. Vemos que tenemos variaciones, no nos quedan exactamente en el valor de ellos, pero para empezar lo que llevamos ahorita es que se mantiene el orden. Te aparece primero la señal de oxígeno, de carbono, oxígeno y nitrógeno, pero sí tenemos, nos falta analizar más espectros XPS en absorción, más de una molécula, diversa forma de absorción, pero sinceramente creemos que por ser metales de transición los XPS tardan más de una semana y prácticamente son single points. Ok, entonces lo que necesitas es hacer un single point para cada... Optimiza la estructura, la obtienes, le das la instrucción que prácticamente es un single point de hacer densidad de estados y te lo debe de arrojar. Pero en estos sistemas están tardando pues a veces hasta 3 semanas para obtener esos valores. Y ya por último, cuando haces los porcentajes, la combinación de estos espectros vibracionales, igual y también se podría hacer calcular fracciones molares de los diferentes isómeros que tú tienes, y con el cálculo de estas fracciones molares puedes también sacar los pesos para los diferentes espectros vibracionales. Podría ser otra... Sí, podría ser. No, porque eso sí fue, ahora sí dijeran a ojo de buen cubero, que dijimos, bueno, se ve que este espectro se parece más, entonces, ¿qué pasa si Y sí, vimos que el que tenía las menores intensidades, que era el 2, tiene que abundar para que se siga manteniéndose, pero aparezca el pico en 270. Sí. Pero sí fue así como que a ver qué pasa, sí. Sí, se podría utilizar estos campos. ¿Alguna otra pregunta? Tú ya empezaste a hacer cálculos con cúmulos adheridos a nanotubos de carbón, pero en principio a lo mejor podrían funcionar en cualquier sustrato, ¿no? Silicio, vidrio, cualquier vidrio. Supongo que sí, pero como ahorita todos el trabajo que nosotros hicimos fue motivado por algún experimento, y el que nos encontramos que trabajaba con cúmulos de rodio, que es con lo que veníamos trabajando, es en particular de aquí, que es nanotubos de carbono, pues por eso dijimos,
vamos a ver si podemos responder o llenar los huecos que ellos tienen en ese experimento. Pero sí, en principio pudiera ser cualquier otro. Gracias. Ahora, en nombre de la universidad, me voy a permitir entregar una constancia a la doctora Diana Carolina Navarro por la conferencia plenaria Nanoestructuras a base de rodio, propiedades catalíticas, magnéticas y electrónicas. Y damos un fuerte aplauso, por favor.